Ahora sí. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Espero que, pese a que estamos de nuevo en fase 1 en Santiago, todas sus familias estén bien y que no tengan, y que estén sin mayores problemas de conexiones o de internet o cosas similares, bueno, y de salud también. Es una situación complicada para todos, en verdad, así que, bueno, espero que podamos sobrellevar de mejor forma posible el semestre online por segundo año consecutivo. ¿A todo esto me escuchan bien? Sí, profe, se escucha Ya. bien. Sí, pero se escucha bien. Ok, ya. Entonces la clase de hoy día va a seguir un poco con los tópicos que hemos visto en en las clases pasadas. Empezamos hablando un poco de la formación del universo, hablando de la formación de los elementos, un poquito de los materiales terrestres, y hoy día vamos a hacer una clasificación un poco más formal de lo que son uno de los principales materiales terrestres con los que trabajamos los geólogos, que son los minerales. Y lo que ven en el fondo de la presentación es lo que se llama un corte transparente, que es tomar una roca, cortarla con un grosor muy delgado y para hacer una lámina que uno después observa al microscopio. Y lo que está en el fondo es un corte de un basalto, una roca volcánica muy común, y se observan minerales como el olivino, como este cristal azul grande que está en el medio de la presentación. Y eso es algo que verán los que sigan geología, en algunos cursos más van a tener que ver cortes transparentes. Entonces, como habíamos visto la semana pasada, hay un conjunto de minerales que yo les soplé, literalmente sacado del bolsillo, que son lo que se llaman los minerales formadores de roca, los principales minerales con los que trabajamos los geólogos, sin entrar en ninguna clasificación química o respecto a su estructura cristalina. Y estos minerales son los más comunes que uno ve en casi el 90% o el 95% de las rocas de la Tierra. Y se llaman ortoclasas, cuarzo, hornblenda, plagioclasa, calcita, muscovita, biotita y olivino. Hay miles de minerales, la mayoría que se observan son difíciles de encontrar, no son muy comunes porque se forman en condiciones termodinámicas, bajo condiciones geológicas y condiciones termodinámicas a nivel más fundamental bien específicas, pero cuando uno trabaja con rocas, estas son las cosas con las cuales uno se encuentra frecuentemente. Y a menos que uno quiera, por ejemplo, dedicarse a la mineralogía así como disciplina de fondo, uno en verdad tiene que, independiente de la disciplina con la cual uno trabaja en geología, uno tiene que lidiar con un conjunto bastante reducido de minerales, que son estos que estaban acá en la presentación. Entonces, en esta presentación vamos a tratar de formalizar un poquito más lo que es la clasificación de los minerales más generales que existen en las rocas, sobre todo de la corteza terrestre, porque ahí es donde tenemos acceso directo, no tenemos acceso, o sea, uno puede obtener acceso a rocas del manto cuando estas hacen erupción en ciertos volcanes de condiciones geológicas bien específicas, que lo vamos a ver cuando hablemos de las clases de volcanología y de rocas ígneas. Del núcleo, en verdad, no hay muestras directas, hay toda información indirecta por modelos geofísicos, ya sea de gravedad o de propagación de onda sísmica. Pero todos los minerales con los cuales vamos a trabajar en este curso están formados por redes cristalinas y una celda unitaria. ¿Y qué es esto? La celda unitaria es la estructura más pequeña que contiene todos los componentes químicos y estructurales de una red cristalina. Y estas redes tienen ciertos grados de simetría, están clasificadas en lo que se llama un látice, esto es retículo en inglés, y se le da, y tienen una base, y la base está dada por cationes y aniones, elementos con carga positiva y negativa, y cuando estas bases entran dentro del retículo, forman una estructura cristalina, en la cual el arreglo de estos elementos se repite en forma ordenada en forma infinita. Si es que el cristal pudiera crecer en forma, no tuviera límites físicos para su crecimiento. Y cuando uno observa esto con
sistemas avanzados de imágenes, por ejemplo, con microscopios electrónicos en un laboratorio, uno observa una distribución tridimensional, efectivamente, como se observa en esta figura, donde vemos que un conjunto de dos átomos, en este caso los átomos en verde y los átomos en gris, acá estamos viendo en términos bien heurísticos, lo que es una estructura cristalina, estos se repiten y forman la red completa. Obviamente, uno puede, como estamos hablando de repetición de átomos, uno puede sistematizar todo esto utilizando nociones de mecánica cuántica y de química, pero para lo que nos interesa a nosotros, que es clasificar los minerales, es suficiente en este curso. Entonces, ¿cómo construimos minerales? Entonces, en esta figura lo que se observa es el concepto de la coordinación, en el cual tenemos un catión, un elemento con carga positiva, que está rodeado por una serie de aniones, que son estos átomos en gris, que tienen carga negativa. Y en la medida que aumenta el tamaño del catión, por ejemplo, le sobra al tiro, un catión con un radio iónico grande, por ejemplo, el potasio, bueno, a los que sigan geología se van a dar cuenta que esto se va a repetir en cursos más avanzados como en geoquímica. Estos elementos con radio iónico grande, como el potasio, están rodeados por cada vez más aniones. Entonces hay una relación directa entre el radio iónico del catión y la complejidad de los aniones, que se observan en general. Entonces, mientras mayor el radio iónico, mayor la cantidad de aniones que rodean a este catión. Y eso es lo que se observa en esta razón, que es el radio del catión partido por el radio del anión. Obviamente hay excepciones a la regla, como en este caso la coordinación octaédrica, donde vemos que el catión solamente está rodeado en esta figura, a menos aquí, bueno, por 8 átomos, pero acá no se ve bien por la forma de la figura. Entonces un catión muy pequeño, en este caso, está rodeado por 3 átomos. Un catión un poquito más grande, como el átomo de silicio, está rodeado por 4 átomos, y esta es la estructura fundamental con la cual vamos a construir los minerales silicatados, que son con los que se observan en el grueso de las rocas de la Tierra. Y también hay otros tipos de cationes más generales, como el octaédrico y el cúbico, pero esos no son los que se observan en los materiales, muy frecuentemente en los materiales terrestres. Entonces, químicamente, ¿de qué estamos hablando con los minerales? ¿Cuáles son los minerales de la Tierra? Los minerales de la Tierra, de la corteza terrestre, principalmente son los silicatos. Y los silicatos están dados por un átomo de silicio rodeado por 4 átomos de oxígeno, y esto tiene una carga de menos 4. El átomo de oxígeno de silicio tiene una carga de más 4, el átomo de oxígeno cada átomo de oxígeno tiene una carga de menos 2, entonces 4 más menos 2 por 4 da menos 4. Y un ejemplo de esto es este elemento que está acá, que si se fijan, no tiene una carga, que esto es lo que se llama un piroxeno, no tiene exactamente la misma fórmula del silicio con el oxígeno, porque acá la razón entre silicio y oxígeno es 3, pero eso está dado por cómo se unen cómo se unen en el espacio las distintas combinaciones de silicio y oxígeno, que vamos a ver un poquito más adelante en la clase. Tenemos otros tipos de minerales, como son los óxidos, que están dados por un elemento metálico combinado con oxígeno. Esto es un mineral que se llama pirita. Perdón, no, esto es hematita, perdón. No importa, no era pirita. Esto es pirita, que es un sulfuro, donde uno combina un metal con un átomo de azufre. Carbonatos, donde uno combina el ion carbonato, CaCO3, CO3, con un catión, que en este caso es el calcio. Estos son conjuntos de minerales muy comunes que se observan en las rocas sedimentarias, las rocas que se forman sobre la superficie de la Tierra. Otros conjuntos que son los sulfatos, donde
hay un ion de azufre con oxígeno, que tiene más o menos la misma forma que el ion de silicio con oxígeno. Los fosfatos, que como dice el nombre, tienen fósforo, pero esto no lo vamos a tratar mucho en este curso. Y los haluros como el cloruro de sodio, donde si recuerdan los conceptos de electronegatividad de las clases pasadas, el cloro es muy electronegativo, el sodio es poco electronegativo, entonces tienden a unirse con enlaces iónicos. Y la otra cosa que uno observa, también harto, que se puede observar, es que hay elementos nativos, como el oro, la plata y el azufre, que también se observan en la superficie de la Tierra, sin que estos formen como parte de la estructura cristalina de un mineral. Entonces, en forma gráfica, ¿de qué estamos hablando? En la corteza de la Tierra, los elementos químicos más abundantes son el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el oxígeno y el silicio. Esto es prácticamente todo lo que uno observa. Estos son 2/3 de lo que uno observa, prácticamente el 70%, un poquito más del 70% de los elementos que se observan en los minerales de la superficie de la Tierra. Después le sigue el aluminio, el hierro, esperen un poco, estoy en clase. No sé cómo se puede cambiar a otro. Espérenme un minuto, por favor. ¿Cuánto te queda? Estoy empezando la clase. Les pido disculpas, vinieron a ver algo a la casa de la conexión de internet, así que voy a tener que cambiarme a la conexión por el teléfono, así que voy a desconectarme de internet, voy a cerrar la clase, me voy a conectar por el teléfono y vamos a seguir la clase, así que nos vemos en un minuto más. Perdón por el inconveniente logístico. Nos vemos en un minuto nuevamente. Ok, profe, nos vemos. Nos vemos, profe, no se preocupe. Ya.